Has llegado a un espacio donde la oscuridad siempre observa. Aquí escucharás relatos que erizarán tu piel y te harán dudar de cada sombra. Antes de iniciar, recuerda dejar tu like y escribir desde qué lugar nos miras. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo que parecen normales durante el día, pero cuando llega la noche se transforman en algo completamente diferente. Las gasolineras son uno de esos sitios. Siempre me pareció extraño cómo estos lugares, que durante el día están llenos de vida y movimiento, por las noches se vuelven tan solitarios y silenciosos. Es como si algo invisible los envolviera cuando se oculta el sol. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como representante de ventas para una empresa de productos químicos, lo que me obliga a viajar mucho por todo el país. He manejado miles de kilómetros en carreteras mexicanas. He parado en cientos de gasolineras. Y puedo decirles que después de lo que me pasó hace 3 meses, ya nunca veo estos lugares de la misma manera. Todo comenzó un jueves por la noche a finales de mayo. Venía regresando de Monterrey después de cerrar un contrato importante. El viaje había sido exitoso, pero más largo de lo esperado. Las juntas se extendieron y cuando finalmente salí de la ciudad, ya eran casi las 10 de la noche. Tenía que llegar a Guadalajara antes del amanecer porque tenía otra cita temprano el viernes. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo de vez en cuando me cruzaba con algún tráiler o algún otro auto solitario como el mío. La radio tocaba música suave y el aire acondicionado mantenía el carro fresco. Todo parecía normal, rutinario incluso. Había hecho este mismo viaje docenas de veces antes, pero cuando llevaba como 2 horas manejando, noté que la aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de la zona roja. Me dio un poco de coraje conmigo mismo porque siempre trato de mantener el tanque lleno, especialmente en viajes largos, pero con las prisas de salir de Monterrey se me había olvidado cargar gasolina. Afortunadamente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era una de esas estaciones pequeñas que están en medio de la nada, rodeadas solo por oscuridad y campo abierto. No era de las marcas conocidas, sino una gasolinera independiente. El letrero decía Gasolinera San Miguel, con letras que se veían medio despintadas y oxidadas. Cuando me acerqué, noté que solo había 2 bombas de combustible y una pequeña tienda. Todo el lugar estaba iluminado por unas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que se movían de forma extraña. No había otros carros, lo cual no me sorprendió mucho considerando lo tarde que era y lo alejado del lugar. Estacioné junto a una de las bombas y apagué el motor. El silencio que me rodeó fue inmediato y casi aplastante. Solo se escuchaba un zumbido constante de las lámparas eléctricas y el sonido del viento moviendo algo de basura en el suelo. Me quedé un momento sentado en el carro, esperando que apareciera el empleado, pero no vi movimiento en ninguna parte. La tienda tenía las luces encendidas, pero no podía ver a nadie adentro desde donde estaba. Las ventanas estaban un poco empañadas y tenían algunos anuncios pegados que bloqueaban parcialmente la vista. Después de esperar unos minutos, decidí bajar del carro para buscar al encargado. El aire de la noche estaba extrañamente frío para ser mayo. Sentí un escalofrío cuando cerré la puerta del carro y caminé hacia la tienda. Mis pasos resonaban de manera rara en el concreto, como si hubiera un eco que no debería estar ahí. Cuando llegué a la puerta de la tienda vi que tenía un letrero que decía «Abierto 24 horas», pero cuando traté de abrirla, estaba cerrada con llave. Toqué el vidrio con los nudillos tratando de hacer ruido para que alguien me escuchara. «Disculpe, ¿hay alguien?», grité lo suficientemente fuerte para que me oyeran. No hubo respuesta. Toqué otra vez, más fuerte esta vez. Nada. Fue entonces cuando noté algo extraño en el reflejo del vidrio. Por un momento, juro que vi una figura parada detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo mi carro y las bombas de gasolina iluminadas por esas luces que seguían parpadeando. Sentí que el corazón se me aceleró un poco, pero traté de mantener la calma. Probablemente había sido solo mi imaginación, cansado después de manejar tanto tiempo. Decidí caminar alrededor de la tienda para ver si había otra entrada,
o algún empleado por ahí. La parte trasera de la gasolinera estaba más oscura. Solo una lámpara funcionaba, y esa también parpadeaba constantemente. Vi una puerta trasera, pero cuando me acerqué, estaba completamente oscuro adentro. Toqué la puerta y grité de nuevo. ¿Hay alguien? Necesito gasolina. Esta vez escuché algo. Era un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando adentro del edificio. Pasos lentos y pesados que se acercaban hacia la puerta. Me sentí aliviado pensando que finalmente el empleado venía a atenderme. Gracias, disculpe la molestia, dije mientras esperaba que abrieran la puerta. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. Podía sentir que había alguien ahí, pero no abrían. Esperé unos segundos más y volví a tocar. ¿Está ahí? Necesito cargar gasolina, por favor. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez se alejaban lentamente. El sonido se fue perdiendo hasta que ya no escuché nada. Me quedé ahí parado, confundido y empezando a sentir una sensación incómoda en el estómago. Regresé al frente de la gasolinera, pensando que tal vez había otra manera de conseguir combustible. Algunas de estas gasolineras pequeñas tienen bombas de autoservicio que funcionan con tarjeta de crédito. Revisé las bombas, pero eran del tipo viejo que requiere que alguien las active desde adentro. Ya empezaba a preocuparme. Mi tanque estaba prácticamente vacío y no estaba seguro de poder llegar a la siguiente gasolinera. En esa parte de la carretera, las estaciones están muy separadas unas de otras. Podría quedarme varado en medio de la nada. Decidí intentar una vez más. Regresé a la puerta principal de la tienda y esta vez golpeé con más fuerza. Por favor, necesito ayuda. Se me está acabando la gasolina. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. A través del vidrio empañado de la ventana, vi una silueta moverse adentro de la tienda. Era definitivamente una persona, pero había algo raro en la forma como se movía. Era demasiado lenta, como si estuviera arrastrando los pies, y la figura parecía estar encorvada de una manera poco natural. «Ahí está», grité sintiéndome aliviado. «Disculpe, aquí afuera». La figura se detuvo. Podía ver que estaba volteando hacia la ventana, hacia donde yo estaba, pero no se acercaba. Solo se quedó ahí, inmóvil, observándome a través del vidrio empañado. No podía distinguir su cara ni sus características, solo la forma oscura de una persona. Esperé a que viniera hacia la puerta, pero no lo hizo. La figura simplemente se quedó ahí, mirándome. Pasaron varios minutos así, y empecé a sentir una sensación muy desagradable, como si algo estuviera terriblemente mal. ¿Va a abrirme o no?, pregunté ya con un tono de molestia mezclado con nerviosismo. La figura siguió sin moverse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que me hizo temblar. La figura no tenía la forma correcta. Era demasiado alta y demasiado delgada, y sus brazos colgaban de manera extraña, como si fueran más largos de lo normal. Y había algo en su cabeza, algo que no podía identificar pero que me llenaba de terror. Retrocedí lentamente, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa que estaba adentro de la tienda. Ya no estaba seguro de que fuera una persona. Sea lo que fuera, seguía ahí, inmóvil, observándome a través del vidrio. El viento sopló más fuerte, haciendo que las lámparas parpadearan aún más. Por un instante, toda la gasolinera se sumió en la oscuridad, y en ese momento de completa negrura, escuché algo que nunca podré olvidar. Un rasguño, como si alguien estuviera arañando el vidrio de la tienda con las uñas, lento y deliberado. El sonido era horrible, como el de una pizarra siendo rayada, pero mucho más intenso y perturbador. Cuando las luces volvieron, la figura seguía ahí, pero ahora estaba pegada completamente al vidrio. Pude ver más detalles y me arrepentí inmediatamente. Su cara estaba presionada contra el cristal de una manera imposible, como si no tuviera huesos. Los rasgos estaban distorsionados, aplastados contra la superficie. Pero lo más terrorífico eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris. Solo un vacío profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Corrí hacia mi carro tan rápido como pude. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura.
Cuando finalmente logré abrir la puerta, me subí de un salto y cerré con seguro inmediatamente. Traté de encender el motor, pero el carro solo hacía clic, clic, clic. La batería se había agotado. No, murmuré mientras intentaba una y otra vez. El pánico se apoderó de mí completamente. Miré hacia la tienda y la figura ya no estaba en la ventana. No sabía si eso era mejor o peor. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero no tenía señal. La pantalla mostraba esas barras vacías que tanto odiamos ver. Traté de mover el teléfono en diferentes direcciones, esperando captar aunque fuera una barra, pero nada. Estaba completamente incomunicado. Fue entonces cuando escuché los pasos otra vez. Pero esta vez no venían de adentro de la tienda, sino de afuera. Pasos lentos que se acercaban a mi carro. No me atrevía a voltear a ver, pero podía escucharlos cada vez más cerca. El sonido era extraño, como si quien caminara no levantara completamente los pies del suelo, sino que los arrastrara. Los pasos se detuvieron justo al lado de mi ventana del conductor. Podía sentir una presencia ahí, pero seguía sin voltear. Mi respiración era tan agitada que empañó el vidrio del parabrisas. Cerré los ojos con fuerza, esperando que cuando los abriera, todo esto fuera solo una pesadilla. Entonces escuché un golpe suave en la ventana, y otro más, como si alguien estuviera tocando con la yema de un dedo, muy despacio. Tap, tap, tap. El sonido se repetía en un ritmo constante que me estaba volviendo loco. No tuve más remedio que voltear. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era la misma figura de la tienda, pero ahora estaba justo al lado de mi carro, solo que ya no se veía como una persona. Era más alta de lo que cualquier ser humano podría ser, tanto que tenía que agacharse para llegar a mi ventana. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y delgados y sus dedos eran como ramitas secas que se extendían y doblaban de maneras que me daban náuseas. Pero su cara era lo peor. Donde debería haber estado una boca, solo había un hoyo negro y profundo. Y esos ojos terribles me miraban directamente, como si pudieran ver dentro de mi alma. No parpadeaba, no se movía. Solo me observaba con esa mirada vacía y terrible. Traté de encender el carro otra vez, desesperado. Esta vez el motor tosió un par de veces antes de arrancar. Nunca había estado tan feliz de escuchar el ronroneo de un motor. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo y salí disparado de ahí. Por el espejo retrovisor vi cómo la figura se quedó parada donde había estado mi carro, observándome mientras me alejaba. No se movió, no me siguió. Solo se quedó ahí como una estatua horrible en medio de esa gasolinera maldita. Manejé durante kilómetros sin parar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No reduje la velocidad hasta que vi las luces de una ciudad a lo lejos. Solo entonces me permití respirar con normalidad. Llegué a una gasolinera Pemex en las afueras de la ciudad y llené el tanque. El empleado era una persona normal, un muchacho joven que me atendió con una sonrisa amigable. Todo parecía tan ordinario después de lo que había vivido que casi me puse a llorar de alivio. ¿Se encuentra bien, señor?, me preguntó el joven. Se ve muy pálido. Le dije que estaba cansado por el viaje, pero no le conté lo que realmente había pasado. ¿Quién me iba a creer? Ni yo mismo estaba seguro de lo que había visto. Cuando llegué a Guadalajara, traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio y el estrés. Tal vez me había quedado dormido al volante por unos segundos y había soñado todo. Eso tenía que ser. Las alucinaciones por falta de sueño son algo real, después de todo, pero durante los días siguientes no podía quitarme esa experiencia de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara horrible presionada contra el vidrio. Cada vez que pasaba por una gasolinera, sentía un escalofrío que me recorría toda la espalda. Traté de buscar información sobre la gasolinera San Miguel en internet, pero no encontré nada. Era como si no existiera. Busqué en mapas satelitales de la zona donde recordaba que estaba, pero solo veía campo vacío. Eso me tranquilizó un poco, confirmando mi teoría de que todo había sido una alucinación. Las semanas pasaron y gradualmente fui sintiendo menos ansiedad sobre el tema. Seguí con mi trabajo normal,
Hice mis viajes de rutina y la vida continuó. Empecé a pensar que había superado completamente el incidente, pero entonces, hace exactamente una semana, tuve que hacer otro viaje a Monterrey. Al principio no quería ir, pero mi jefe insistió en que era un cliente muy importante. Decidí tomar una ruta diferente, una que me alejara completamente del área donde había pasado aquello. El viaje de ida fue completamente normal. Llegué a Monterrey, hice mis juntas, cerré el contrato y todo salió perfecto. Me quedé una noche extra en un hotel para descansar bien antes del viaje de regreso. No quería manejar cansado otra vez. Salí de Monterrey temprano, como a las 6 de la tarde, con mucho tiempo de sobra. Tomé la autopista principal, la más transitada, donde hay gasolineras conocidas cada pocos kilómetros. Me sentía seguro y confiado, pero el destino, o lo que sea que controla estas cosas horribles, tenía otros planes para mí. Como a mitad de camino, hubo un accidente en la autopista. Un tráiler se había volcado y bloqueaba completamente ambos carriles. La policía estaba desviando todo el tráfico por una carretera secundaria. No había opción. Todos los carros tenían que tomar esa desviación. La carretera secundaria era exactamente el tipo de camino que había tratado de evitar. Estaba mal iluminada, tenía pocos autos y pasaba por áreas muy aisladas. Pero no tenía alternativa. La policía dijo que la autopista iba a estar cerrada por lo menos 4 horas mientras limpiaban el accidente. Manejé por esa carretera durante casi 1 hora, siguiendo las señales que supuestamente me llevarían de regreso a la autopista principal. Pero conforme avanzaba, había menos y menos carros. Pronto me di cuenta de que estaba completamente solo en la carretera. Y entonces a lo lejos vi unas luces familiares que hicieron que se me helara la sangre en las venas. Era la misma gasolinera. La gasolinera San Miguel, con su letrero despintado y oxidado, sus 2 bombas de combustible, y esas luces fluorescentes que parpadeaban de la misma manera horrible. Era exactamente igual, hasta el último detalle, como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que estuve ahí. Me detuve en medio de la carretera temblando. Esto no era posible. Había buscado esta gasolinera en mapas y no existía. Había tomado una ruta completamente diferente. No había manera de que estuviera en el mismo lugar. Pero ahí estaba, esperándome como si supiera que iba a regresar. Pensé en dar la vuelta, pero cuando miré hacia atrás me di cuenta de algo que me llenó de horror. No había carretera detrás de mí, solo oscuridad. Era como si la carretera hubiera desaparecido en el momento en que pasé por ella. Solo existía el camino hacia adelante, hacia esa gasolinera maldita. Mi tanque de gasolina estaba a la mitad, suficiente para seguir manejando por un buen rato. Pero cuando miré el tablero, la aguja comenzó a moverse ante mis ojos. Lentamente, muy lentamente, se deslizó hacia la zona roja. En cuestión de minutos, el indicador marcaba que estaba prácticamente vacío. Esto no está pasando, me dije a mí mismo. Esto no está pasando de verdad. Pero el motor empezó a fallar. Tosió un par de veces como si se estuviera quedando sin combustible. No tenía opción. Tenía que parar en esa gasolinera otra vez, o quedarme varado en medio de la nada. Avancé lentamente hacia las bombas con cada célula de mi cuerpo gritándome que huyera. ¿Pero hacia dónde? No había ningún otro lugar a donde ir. Esta vez, cuando llegué a la gasolinera, había alguien esperándome. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme azul de empleado de gasolinera. Parecía completamente normal. Tenía cabello gris, arrugas en la cara y una sonrisa amigable. Se acercó a mi carro cuando me estacioné junto a una de las bombas. «Buenas noches, jefe», me dijo con voz normal y relajada. ¿Lleno? Me quedé sentado en el carro, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Era la misma gasolinera? ¿O había estado equivocado todo este tiempo? «Señor», preguntó el empleado tocando ligeramente en mi ventana. «¿Se encuentra bien?» Bajé el vidrio lentamente. «Disculpe», le dije con voz temblorosa. «¿Usted trabajaba aquí hace 3 meses?» El hombre me miró con curiosidad. «Llevo trabajando aquí más de 20 años, jefe. ¿Por qué pregunta?» «Es que vine aquí una vez en la noche y no había nadie. La tienda estaba cerrada». El empleado se rió.
Eso es imposible, señor. Esta gasolinera nunca cierra. Alguien está aquí las 24 horas. Debe estar confundido. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado en una gasolinera diferente y mi mente traumatizada había mezclado los recuerdos. Me sentí un poco más tranquilo. Sí, lleno por favor, le dije. El hombre comenzó a cargar gasolina mientras yo me quedé en el carro, tratando de convencerme de que todo estaba bien, que había estado paranoico sin razón. Oiga, le dije al empleado, ¿ha pasado algo raro aquí alguna vez? ¿Algo extraño? El hombre dejó de bombear gasolina por un momento y me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿Qué tipo de cosas extrañas? No sé. Gente que no debería estar aquí o cosas que no son normales. El empleado se quedó callado por un momento muy largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más baja, más seria. Mire, señor, me dijo acercándose a mi ventana. Hay cosas en este mundo que es mejor no preguntar, cosas que es mejor no ver. Si usted está aquí haciendo estas preguntas, significa que ya vio algo que no debía ver. Sentí que se me erizó la piel. ¿Qué quiere decir? Esta carretera, esta gasolinera, no está en los mapas por una razón, continuó el empleado. La mayoría de la gente pasa por aquí sin problemas. Cargan gasolina, se van y nunca recuerdan haber estado aquí. Pero hay algunos, muy pocos, que ven más de lo que deberían. Y una vez que lo ven, quedan marcados. ¿Marcados para qué? El empleado terminó de cargar la gasolina y colgó la manguera. Para regresar, me dijo simplemente, una y otra vez, hasta que se quedan aquí para siempre. Sentí que el pánico regresaba. Eso es ridículo, yo me voy a ir de aquí ahora mismo. El empleado me miró con algo que parecía lástima. Puede intentarlo, señor, pero ya regresó una vez. Y va a seguir regresando. ¿Cuánto le debo por la gasolina? Esta vez no cuesta nada, me dijo el hombre. Considérelo un regalo. Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi al empleado parado junto a las bombas, observándome alejar. No se movía, no agitaba la mano, solo me veía partir con esa expresión de lástima en su cara. Manejé durante lo que me pareció horas, siguiendo la carretera que se extendía ante mí. Pero empecé a notar algo perturbador. Los mismos árboles, las mismas curvas, los mismos baches en el pavimento. Era como si estuviera manejando en círculos, pero la carretera seguía siendo recta, y entonces vi las luces otra vez, la misma gasolinera, el mismo letrero, las mismas bombas, el mismo empleado parado ahí, esperándome. Esta vez no me detuve, pisé el acelerador y pasé de largo, pero cuando miré el espejo retrovisor, la gasolinera seguía ahí, y cuando volví a mirar hacia adelante, estaba ahí también, justo frente a mí. Frené bruscamente y me quedé sentado en medio de la carretera, respirando agitadamente. No importaba hacia dónde mirara, la gasolinera estaba ahí, como si fuera el único lugar que existía en el mundo. El empleado se acercó a mi carro otra vez. Ya regresó, me dijo con la misma voz tranquila, más rápido de lo que esperaba. ¿Qué es este lugar?, le grité. ¿Qué me está pasando? Este es el lugar donde las carreteras se terminan, me respondió. El lugar donde la gente como usted viene cuando ya no puede seguir huyendo de lo que vio. Yo no vi nada, solo fue mi imaginación. El empleado señaló hacia la tienda. ¿Estás seguro? Miré hacia donde apuntaba y sentí que el alma se me salía del cuerpo. Ahí, en la ventana de la tienda, estaba la misma figura horrible de antes. Esa cosa imposible con los brazos largos y los ojos negros, presionada contra el vidrio, observándome. «Esa cosa», susurré. «¿Qué es esa cosa?» «Es lo que queda de la gente que se queda aquí demasiado tiempo», me explicó el empleado. Primero pierden la capacidad de irse, después pierden la capacidad de recordar quiénes eran, y al final, pierden la capacidad de ser humanos. Miré al empleado con terror. «¿Usted también?» Sonrió, pero esta vez pude ver que su sonrisa no era completamente normal. Sus dientes eran demasiado afilados, y sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña. «Yo llevo aquí 20 años, señor. Al principio también traté de escapar. También pensé que todo era mi imaginación.
pero eventualmente uno se cansa de luchar contra algo que no se puede vencer. No, le dije negando con la cabeza. Esto no está pasando. Me voy a ir de aquí. Puede intentarlo, me repitió. Pero cada vez va a ser más difícil, y cada vez que regrese, va a estar un poco menos. Usted mismo. Arranqué el motor y salí disparado otra vez. Esta vez manejé por lo que parecieron días enteros, pero el paisaje nunca cambiaba. La misma carretera oscura, los mismos árboles, el mismo cielo nocturno que nunca se convertía en amanecer, y siempre, sin importar cuánto manejara, llegaba de vuelta a la misma gasolinera. La cuarta vez que llegué, ya no traté de huir. Me quedé sentado en el carro, derrotado, mientras el empleado se acercaba con esa misma sonrisa extraña. ¿Está listo para aceptar la realidad?, me preguntó. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, le dije con voz cansada. En este lugar el tiempo no funciona como afuera, me respondió. Podrían ser minutos, podrían ser años, pero para usted, para su vida allá afuera, solo han pasado unos segundos desde que pisó el freno la primera vez que vio esta gasolinera. ¿Qué quiere decir? Su cuerpo sigue ahí, en su carro, en la carretera real. Probablemente está a punto de chocar porque se quedó dormido al volante. Su mente está aquí, pero su cuerpo está allá, viviendo sus últimos momentos. Sentí una desesperación profunda e incontrolable. Entonces puedo regresar. Si mi cuerpo está allá, puedo despertar. El empleado negó con la cabeza lentamente. Ya es demasiado tarde. Una vez que llega aquí, una vez que ve lo que no debía ver, su mente no puede regresar. Queda atrapada aquí para siempre. Pero usted habla conmigo, usted sigue siendo usted. ¿De verdad cree eso?, me preguntó. Y cuando sonrió pude ver que toda su cara comenzó a cambiar. Sus rasgos se estiraron, sus ojos se oscurecieron, y sus brazos se alargaron lentamente. Yo también pensé eso al principio. Me bajé del carro temblando. No tenía sentido seguir huyendo. No había a dónde ir. ¿Qué va a pasarme? Lo mismo que nos pasa a todos, me dijo, ahora con una voz que ya no sonaba completamente humana. Al principio vas a mantener tu forma, tu personalidad, tus recuerdos. Vas a pensar que sigues siendo tú, pero poco a poco, día tras día, año tras año, vas a ir olvidando quién eras. Miré hacia la tienda y vi que había más figuras en las ventanas. Formas oscuras y retorcidas que alguna vez habían sido personas como yo. Viajeros que se habían quedado dormidos al volante, que habían visto algo que no debían haber visto, que habían sido arrastrados a este lugar horrible. ¿Cuántos hay?, pregunté. Docenas. Algunos llevan aquí tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdan haber sido humanos. Otros, como yo, aún conservamos pedazos de lo que éramos, pero todos terminamos igual al final. Caminé hacia la tienda, ya sin miedo. ¿Para qué tener miedo si no había escapatoria? Las figuras en las ventanas me observaron acercarme. Algunas todavía tenían formas casi humanas. Otras eran tan retorcidas y extrañas que era imposible imaginar que alguna vez habían sido personas. ¿Duele?, le pregunté al empleado. Al principio sí. Duele recordar todo lo que perdiste. Duele saber que nunca vas a volver a casa, que nunca vas a ver a tu familia, que tu vida se terminó en un segundo de distracción en una carretera oscura. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en la vida que había dejado atrás sin siquiera darme cuenta. Probablemente en este momento estaban recibiendo una llamada de la policía, diciéndoles que había tenido un accidente, que me había quedado dormido al volante y me había estrellado contra un árbol, o se había volcado el carro. Pero después, continuó el empleado, después de unos años o décadas o siglos ya no duele tanto. Te olvidas de los detalles. Los nombres se desvanecen, las caras se vuelven borrosas, y eventualmente solo queda esto. Solo queda el hambre. ¿Hambre de qué? De más gente como nosotros, de más viajeros perdidos que vean lo que no deben ver. Porque mientras más seamos, menos solos nos sentimos en este lugar horrible. Entendí por fin lo que había pasado. Yo había sido el señuelo para otros. Cada vez que alguien pasaba por esta gasolinera maldita, mi presencia, mi historia, mi terror, ayudaba a atraparlos aquí también. Yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad?, le pregunté.
Voy a ayudar a atrapar a otros. Eventualmente, me confirmó. Al principio vas a resistirte. Vas a tratar de advertirles, de ayudarlos a escapar. Pero poco a poco vas a entender que no hay salida, y que la única manera de hacer menos doloroso este lugar es tener compañía. Me senté en el suelo de concreto frío de la gasolinera. Ya no lloraba, ya no temblaba, ya no sentía pánico. Solo sentía un vacío profundo y permanente. ¿Y mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo allá afuera? Probablemente van a encontrarlo mañana en la mañana. Un conductor que se quedó dormido, un accidente trágico pero común. Tu familia va a sufrir, va a hacer preguntas, pero eventualmente van a seguir adelante con sus vidas, porque para ellos, tú simplemente dejaste de existir. Pero yo voy a estar aquí. Sí, vas a estar aquí para siempre. Han pasado no sé cuánto tiempo desde esa conversación. Podrían ser días, podrían ser años. En este lugar es imposible saberlo. El empleado tenía razón. Al principio dolía mucho recordar mi vida anterior. Lloraba por las noches pensando en mi familia, en todo lo que había perdido. Pero ahora ya no duele tanto. Los detalles de mi vida anterior se están volviendo borrosos. A veces no puedo recordar el nombre de mi esposa o las edades exactas de mis hijos. Sé que los tenía, sé que los amaba, pero las especificidades se están desvaneciendo, y he empezado a cambiar físicamente también. Mis brazos se sienten más largos cuando camino, mis dedos se han vuelto más delgados y se doblan de maneras que antes no podían. Mis ojos reflejan la luz de manera diferente cuando me veo en los vidrios de los carros que llegan aquí, porque sí llegan carros. No muchos, pero de vez en cuando aparece un viajero perdido, alguien que tomó el camino equivocado, que se quedó dormido al volante, que vio algo que no debía haber visto, y yo estoy ahí para recibirlos. La primera vez que llegó alguien después de mí, traté de advertirle. Era una mujer joven, una doctora que regresaba de un congreso médico. Le grité que se fuera, que no se detuviera, que siguiera manejando, pero ya era demasiado tarde para ella también. Ahora ella está aquí conmigo. Al principio lloraba mucho, igual que yo. Preguntaba por qué, preguntaba cómo podía regresar a su vida, pero poco a poco se está resignando, igual que me resigné yo, y juntos esperamos al siguiente viajero perdido. Anoche llegó un hombre mayor, un abuelo que regresaba de visitar a su familia en otra ciudad. Esta vez no traté de advertirle. Cuando me preguntó si había visto algo extraño, le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, porque ya no quiero estar solo aquí. Ya no quiero que solo seamos la doctora y yo en este lugar horrible. Queremos más compañía, más gente que entienda lo que se siente estar atrapado aquí para siempre. El empleado original ya casi no habla. Se ha vuelto más como las criaturas de la tienda. Camina arrastrando los pies, sus brazos cuelgan hasta el suelo, y sus ojos son completamente negros. Pero todavía hace su trabajo. Todavía carga gasolina para los viajeros que llegan aquí. Yo sé que eventualmente voy a ser como él. Voy a perder lo último que queda de mi humanidad. Voy a convertirme en una de esas cosas horribles que viven en la tienda. Pero por ahora todavía puedo hablar. Todavía puedo recordar pedazos de quién era antes. Y por eso estoy contando esta historia. Si alguna vez está manejando en una carretera oscura y ve las luces de una gasolinera que no aparece en los mapas, siga manejando. No se detenga. No importa qué tan vacío esté su tanque. No mire hacia las ventanas de la tienda. Y si ve a un hombre de mediana edad con uniforme de empleado que le sonríe de manera extraña, no le haga caso cuando le diga que todo está bien, porque ya no estoy tratando de ayudarlo. Estoy tratando de que se quede aquí conmigo, para siempre. Hay algo que la gente que nunca ha trabajado de noche no entiende. No es solo la oscuridad o el silencio. Es esa sensación de que el mundo funciona diferente cuando el sol se esconde. Las reglas cambian. He escuchado a muchos decir que no creen en nada de eso, que todo tiene explicación, que son solo cosas de la mente cansada. Y yo pensaba igual, hasta que me tocó vivirlo, porque una cosa es no creer sentado en tu casa, con las luces encendidas y gente alrededor. Otra muy distinta es estar solo, en medio de la carretera,
a las 3 de la mañana, cuando llega alguien que no debería estar ahí, cuando miras a los ojos de esa persona y algo dentro de ti grita que salgas corriendo. Pero no puedes, porque estás trabajando, porque necesitas el dinero, porque te dices a ti mismo que todo está bien, aunque sabes que no es así. Mi nombre es Roberto Mendoza Garza y soy de un pueblo cerca de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años, aunque después de lo que viví siento que tengo 100. Trabajé durante casi 2 años en una gasolinera sobre la carretera que va hacia Saltillo. Era el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que se sentían eternas. Al principio todo era normal. Bueno, lo normal que puede ser trabajar solo en una gasolinera a mitad de la nada. Llegaban traileros cansados, algunos taxistas, gente que viajaba de madrugada. Ponía música para no sentirme tan solo. Tomaba café, limpiaba un poco. Nada del otro mundo. Pero las cosas empezaron a cambiar como al tercer mes. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue un martes. Me acuerdo porque los martes casi no llegaba nadie, y esa noche había llovido. El olor a tierra mojada entraba por todos lados, y yo estaba medio dormido detrás del mostrador cuando escuché que un carro se estacionaba afuera. Me levanté y miré por el cristal. Era un carro viejo de esos que ya no se ven mucho, como del año 80 y tantos. Color gris oscuro. Se veía sucio, con lodo seco en las llantas. Se quedó ahí parado como 2 minutos sin que nadie bajara. Pensé que tal vez se habían equivocado de lugar, o que venían a preguntar por direcciones. Pero entonces se abrió la puerta del conductor y bajó un hombre. Era alto, flaco. Vestía un pantalón de vestir negro y una camisa blanca que se veía sucia. Pero lo que me llamó la atención fue cómo caminaba. Muy despacio. Como si cada paso le costara trabajo. Y no me miraba. Tenía la cabeza un poco agachada. Llegó a la puerta y la abrió. El timbre sonó. Entró y se quedó parado justo en la entrada sin moverse. Yo le dije buenas noches y le pregunté si necesitaba algo. No contestó. Solo se quedó ahí parado. Empecé a sentirme incómodo. Le volví a preguntar un poco más fuerte si necesitaba ayuda. Entonces levantó la cabeza y me miró. Nunca voy a olvidar esos ojos. Estaban como vacíos. No sé cómo explicarlo. Era como si me mirara, pero al mismo tiempo no me viera. Como si estuviera viendo algo atrás de mí, o a través de mí. Se quedó así como 30 segundos que se sintieron como horas. Yo no sabía si decir algo, si moverme, si marcar a alguien. El corazón me latía rapidísimo, pero no podía hacer nada. Entonces, sin decir palabra, dio media vuelta y salió. Subió a su carro y se fue. Así nada más. Me quedé temblando como 10 minutos. Intenté convencerme de que era solo un tipo raro, que tal vez andaba en algo malo o estaba bajo los efectos de algo. Pero algo en mi cabeza me decía que no era eso. Era otra cosa. Los días siguientes traté de no pensar en eso. Me decía que había exagerado, que el cansancio me estaba jugando chueco. Pero 2 semanas después volvió a pasar. Esta vez era jueves como a las 2 de la mañana. Estaba contando el dinero de la caja cuando vi luces afuera. Otro carro. Este era diferente, más nuevo. Una camioneta blanca. Pero la sensación fue la misma. Bajó una mujer. Llevaba un vestido largo y el pelo suelto. Caminaba descalza. Eso me pareció raro porque el suelo estaba frío y había piedras. Llegó a la puerta y entró. Me miró directo a los ojos y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era como forzada. Como si alguien le hubiera dicho que sonriera, y ella lo hiciera sin saber por qué. Buenas noches, le dije. Ella no contestó. Solo siguió sonriendo. Se acercó al mostrador muy despacio y puso las manos sobre el vidrio. Tenía las uñas largas y sucias. Me quedé viendo sus manos y cuando volví a mirar su cara ya no estaba sonriendo. Me miraba con una expresión que no puedo describir. Era como de tristeza y enojo al mismo tiempo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Yo estaba paralizado. No sabía qué hacer. Entonces ella empezó a caminar hacia atrás, sin dejar de mirarme, hasta que llegó a la puerta. Salió y se metió a la camioneta. Se fue. Esa noche no pude seguir trabajando bien. Cada vez que un carro pasaba por la carretera me ponía tenso. Cada sombra me parecía alguien parado afuera.
Llamé a mi jefe al día siguiente y le conté lo que había pasado. Me dijo que seguramente era gente que andaba en algo raro, que si volvía a pasar llamara a la policía. Pero yo sabía que la policía no iba a poder hacer nada, porque lo que yo estaba viendo no era normal. No eran solo personas raras, era algo más. Y lo peor es que siguió pasando. Cada semana llegaba alguien diferente, siempre de madrugada, siempre con esa misma sensación de que algo estaba mal. Un hombre que entró y se quedó parado frente a los refrigeradores sin moverse durante 20 minutos. No agarró nada, no dijo nada, solo miraba las bebidas. Cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, volteó despacio y me dijo con voz muy baja, casi un susurro, que ya no tenía sed. Luego se fue. Una pareja que llegó en un carro lleno de bolsas de basura. Los dos vestían ropa vieja y rota. Entraron tomados de la mano y caminaron por toda la tienda tocando las cosas pero sin llevarse nada. Se reían bajito, como si compartieran un chiste que solo ellos entendían. Cuando pasaron junto a mí, la mujer me miró y me dijo que tuviera cuidado porque ya casi era mi turno. No entendí qué quiso decir. Le pregunté a qué se refería, pero ya se habían ido. Un muchacho joven, tal vez de unos 20 años, que entró corriendo como si alguien lo persiguiera. Tenía la cara llena de sudor y los ojos muy abiertos. Me pidió que cerrara la puerta con seguro. Le pregunté qué pasaba y me dijo que ella venía por él, que la había visto en el camino y que ahora no lo dejaba en paz. Miré hacia afuera pero no había nadie. Le dije que estaba solo, que no había nadie siguiéndolo. Se quedó callado, mirando hacia la oscuridad, y entonces empezó a llorar. Me dijo que no podía seguir así, que llevaba semanas sin dormir, que cada vez que cerraba los ojos ella estaba ahí. Le ofrecí llamar a alguien, pero negó con la cabeza. Salió caminando despacio hacia la carretera y desapareció en la oscuridad. Nunca supe quién era o qué le pasó. Para ese entonces yo ya no dormía bien. Cuando llegaba a mi casa en las mañanas me acostaba pero no podía descansar. Soñaba con esas personas, con sus caras vacías y sus movimientos raros. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Le conté a mi esposa, pero ella me decía que era el estrés, que el turno de noche me estaba afectando. Me sugirió que buscara otro trabajo, pero yo no podía. Necesitaba el dinero. Teníamos deudas y un hijo pequeño. No podía darme el lujo de renunciar, así que seguí yendo, noche tras noche. Y las cosas empeoraron. Empecé a notar que algunos de esos visitantes nocturnos se repetían. No las mismas personas exactamente, pero sí el mismo tipo, el mismo patrón. Llegaban solos, actuaban extraño, decían cosas sin sentido o no decían nada, y se iban, como si estuvieran siguiendo un guión que yo no podía entender. Una noche, como a las 4 de la mañana, llegó un anciano. Vestía un traje completo, de esos que se usan para ocasiones especiales. Estaba limpio y bien planchado, pero él se veía cansado, muy cansado. Tenía la piel pálida y ojeras profundas. Entró despacio, con pasos cortos, y se acercó al mostrador. Me miró y me preguntó si sabía qué hora era. Le dije que eran las 4:10. Asintió y me dijo que ya era tarde. Le pregunté si necesitaba algo, y me dijo que solo quería saber si yo podía verlo. La pregunta me dejó helado. Claro que puedo verlo, le dije. Me miró fijamente y una lágrima le rodó por la mejilla. Me dijo que entonces todavía había tiempo, que todavía no era mi momento. Dio media vuelta y se fue. Me quedé ahí parado sin entender nada. Salí de la tienda para ver hacia dónde se iba, pero no había nadie afuera. Ni su carro, ni él. Nada. La carretera estaba completamente vacía y silenciosa. Esa noche llamé a mi mamá. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba escuchar una voz familiar. Le conté todo lo que había estado pasando. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé se quedó callada un momento. Luego me dijo que su abuelo, mi bisabuelo, le había contado historias parecidas. Que hay lugares en las carreteras donde se junta algo que atrae a ciertas personas o a ciertas cosas. Que no todos pueden verlo, pero los que pueden están en peligro. Le pregunté qué tipo de peligro. Me dijo que no lo sabía exactamente, pero que su abuelo le había dicho que esos lugares eran como puertas.
y que cuando una puerta se abre, cosas de ambos lados pueden cruzar. No entendí bien qué quiso decir con eso, pero sus palabras me dejaron más intranquilo. Le dije que iba a renunciar, que ya no podía seguir ahí. Me dijo que lo hiciera pronto, que no esperara más. Pero antes de que pudiera hacerlo, pasó lo peor. Fue un sábado. La noche había estado tranquila, sin muchos clientes. Cerca de las 5 de la mañana, cuando ya estaba pensando que pronto iba a amanecer y todo estaría bien, llegó un carro. Era el mismo carro gris del principio, el del primer hombre que me había asustado. Se estacionó en el mismo lugar y durante un momento no pasó nada. Yo me quedé detrás del mostrador, con el corazón latiéndome fuerte, esperando que saliera alguien. La puerta se abrió, pero esta vez no bajó una persona, bajaron 3, el hombre de la camisa blanca sucia, la mujer del vestido largo y alguien más que no podía ver bien porque estaba más atrás. Los 3 caminaron hacia la tienda en fila, uno detrás del otro, muy despacio. Entré en pánico. Agarré el teléfono para marcar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó. Cuando lo recogí del suelo y volví a mirar hacia la puerta, ya estaban adentro. Los 3 me miraban, parados en fila, sin moverse, solo mirándome. Traté de hablar, pero no me salía la voz. Intenté gritar, pero era como si algo me apretara la garganta. El hombre dio un paso adelante, luego la mujer, luego el tercero que ahora podía ver mejor. Era un niño. No tendría más de 10 años. Vestía un pijama sucio y tenía los pies descalzos. Su cara estaba pálida y sus ojos eran del mismo tipo que los otros, vacíos. Se fueron acercando al mostrador. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había a dónde ir. Estaba atrapado. El hombre extendió su mano hacia mí. La mujer también. El niño solo me miraba. No decían nada, pero yo podía sentir algo. Una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me costaba respirar. Cerré los ojos con fuerza. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que si no los veía dejarían de estar ahí. Tal vez solo quería que todo terminara. Escuché un sonido, como un susurro. Muchos susurros al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero sonaban tristes, desesperados, como si me estuvieran rogando algo. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, tal vez más. Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaban. La tienda estaba vacía. La puerta seguía cerrada. El carro gris ya no estaba afuera. Era como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que había pasado. Podía sentirlo. Algo en mí había cambiado. Algo se había roto. Renuncié esa misma mañana. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y que no podía volver. No le di más explicaciones. Él se enojó, pero no me importó. Durante las siguientes semanas intenté volver a la normalidad. Conseguí otro trabajo en una tienda de día, con mucha luz y mucha gente alrededor. Pero las cosas no mejoraron. Empecé a verlos en otros lugares, no solo de noche. A veces en la calle, entre la gente caminando, siempre con esa misma mirada vacía. Nadie más parecía notarlos. La gente pasaba junto a ellos sin verlos, pero yo sí los veía. Y lo peor es que ellos también me veían a mí. Una tarde, mientras esperaba el camión para ir a casa, vi a la mujer del vestido largo. Estaba parada del otro lado de la calle, mirándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Esa misma sonrisa forzada de antes. Me subí al primer camión que pasó, aunque no fuera el mío. Necesitaba alejarme. Otra vez en el supermercado vi al niño. Estaba parado junto a los carritos, solo mirando hacia la nada. Cuando pasé junto a él, volteó a verme y me dijo algo. No escuché bien, pero sonó como ayúdame. Salí corriendo de ahí. Mi esposa empezó a preocuparse. Me decía que estaba actuando raro, que parecía asustado todo el tiempo. Le dije que todo estaba bien, pero ella sabía que mentía. Empezamos a pelear. Yo no dormía, apenas comía. Solo pensaba en esas caras, en esos ojos vacíos. Han pasado 6 meses desde que dejé ese trabajo. 6 meses en los que mi vida se ha ido desmoronando poco a poco. Mi esposa se llevó a nuestro hijo y se fue a vivir con su mamá. Me dijo que no podía seguir así, que yo necesitaba ayuda.
Traté de explicarle, pero no me entendió. Nadie me entiende. Perdí el nuevo trabajo porque faltaba mucho. No podía concentrarme. Cada sombra, cada persona que se me quedaba viendo, cada sonido extraño me ponía nervioso. Mi jefe me dijo que necesitaba descansar, que me veía enfermo, pero yo no estaba enfermo. O tal vez sí, ya no lo sé. Ahora vivo solo en un cuarto pequeño. Apenas salgo. Cuando lo hago los veo por todos lados. Son más cada vez. Ya no solo los 3 que llegaron esa noche. Ahora hay más, muchos más. Caminan por las calles, se paran en las esquinas, entran a las tiendas. Todos con esa misma mirada vacía. Todos buscando algo. O a alguien. Y lo peor es que cada vez están más cerca. Hace 3 noches desperté y había alguien parado junto a mi cama. Era el hombre de la camisa blanca. Me miraba sin parpadear. Quise gritar, pero no pude. Me quedé paralizado, viendo cómo se acercaba más y más. Extendió su mano hacia mi cara, tan cerca que podía sentir el frío que salía de ella. Cerré los ojos esperando lo peor. Cuando los abrí ya no estaba, pero en la pared, escrito con algo que parecía humedad, había una palabra: pronto. Anoche fue la mujer. Estaba sentada en la silla junto a la ventana mirando hacia la calle. No me dijo nada. Solo estuvo ahí toda la noche. Yo no pude dormir. Me quedé acostado, mirándola, esperando que hiciera algo. Cuando amaneció, desapareció. Esta mañana el niño tocó a mi puerta. Lo vi por la mirilla. Estaba parado ahí, en el pasillo con su pijama sucio. Tocó 3 veces y luego se quedó quieto. No abrí. Me quedé del otro lado de la puerta, conteniendo la respiración, hasta que escuché sus pasos alejándose. Sé lo que va a pasar. Lo supe desde aquella noche en la gasolinera cuando el anciano me preguntó si podía verlo, cuando me dijo que todavía no era mi momento. Pero ese momento está llegando, porque ahora entiendo lo que son. No son fantasmas ni espíritus, son algo peor. Son las personas que cruzaron esa puerta y no pudieron regresar, los que se quedaron atrapados entre un lado y el otro. Y ahora vienen por mí porque yo también crucé. No físicamente, pero sí de alguna manera. Los vi, los dejé entrar en mi cabeza, y ahora no puedo sacarlos. Cada día son más reales. Cada día puedo sentirlos más cerca. Ya no solo los veo de lejos, ahora los escucho. Susurran mi nombre, me llaman, me dicen que ya es hora, que tengo que ir con ellos. Traté de pedir ayuda. Fui con un doctor y me recetó pastillas para los nervios. No funcionaron. Fui con un sacerdote y me dijo que rezara. Lo hice, pero ellos siguen ahí. Fui con una señora que lee las cartas y me dijo que había algo muy oscuro siguiéndome. Algo que no podía quitarse fácilmente. Me dio unas hierbas y me dijo que las quemara en mi cuarto. Lo hice, pero solo empeoraron las cosas. Esa noche vinieron los 3 juntos. Se quedaron parados al pie de mi cama, mirándome, hasta que amaneció. Ya no sé qué hacer. No puedo seguir así, no puedo dormir, no puedo comer. No puedo vivir sabiendo que están ahí esperándome. Anoche tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño. Estaba de vuelta en la gasolinera. Era de noche, y yo estaba solo detrás del mostrador. La carretera estaba vacía, y todo estaba en silencio. Entonces vi luces a lo lejos. Un carro se acercaba, pero no era un carro normal. Era como una sombra con forma de carro. Se estacionó afuera y esperé a que alguien bajara. La puerta se abrió y bajé yo. Otro yo. Me vi a mí mismo caminar hacia la tienda con esa misma mirada vacía que tienen todos ellos. Entré y me quedé parado en la entrada, mirando al yo que estaba detrás del mostrador. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces el yo que estaba parado dio media vuelta y salió. Subió al carro y se fue. Y yo me quedé ahí, detrás del mostrador, sabiendo que ahora me había convertido en uno de ellos. Cuando desperté estaba sudando. El sol apenas estaba saliendo. Miré por la ventana y los vi a todos. El hombre, la mujer, el niño, el anciano, el muchacho que lloraba, todos los que había visto durante esos meses. Estaban parados en la calle, mirando hacia mi ventana, esperando. Hoy es domingo. Hace exactamente 6 meses que dejé ese trabajo.
Y sé que hoy es el día. Lo puedo sentir. Esa presión en el pecho ha vuelto. Ese peso en el aire. Ese susurro constante llamándome. Están tocando a la puerta ahora. Llevan 1 hora tocando. Toc, toc, toc. Siempre el mismo ritmo. Toc, toc, toc. No paran. No van a parar hasta que abra. Y creo que voy a abrir. Porque ya no puedo más. Porque ya no hay salida. Porque tal vez del otro lado de esa puerta haya paz. O tal vez haya algo peor. Pero de cualquier forma, ya no importa. Mi mamá tenía razón. Esos lugares son puertas. Y yo crucé sin darme cuenta. Y ahora no puedo regresar. Si alguien está leyendo esto, si alguien encuentra estas palabras, por favor créanme. Si alguna vez están trabajando de noche y llega alguien extraño, alguien que no se ve bien, que no actúa normal, que los mira con ojos vacíos, no se queden ahí. Huyan. Renuncien. Hagan lo que sea, pero no se queden. Porque una vez que los ven, ellos también los ven a ustedes. Y entonces ya no hay vuelta atrás. El toque en la puerta es más fuerte ahora. Ya no es un toque, es un golpe. Están desesperados, o tal vez impacientes. Ya no lo sé. Me estoy levantando. Camino hacia la puerta. Mi mano está en la perilla. Está fría. Muy fría. Voy a abrir. Que nadie me busque. Que nadie pregunte por mí. Porque donde voy, nadie puede seguirme. O tal vez sí pueden. Tal vez todos pueden. Tal vez solo es cuestión de tiempo. De estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. De ver lo que no se debe ver. La puerta está abriéndose. Del otro lado está oscuro. Muy oscuro. Y hay más de ellos de los que pensaba. Cientos. Miles. Todos mirándome. Todos extendiendo sus manos hacia mí. Ya no tengo miedo. O tal vez el miedo es tan grande que ya no lo siento. Solo hay vacío. Como sus ojos. Como lo que están a punto de convertirme. Estoy cruzando. Adiós. Y si alguna vez pasan por una gasolinera en la carretera a Saltillo y ven a alguien que no parece estar bien, que camina raro y los mira con ojos vacíos, tal vez ese sea yo, tratando de cruzar de regreso, o tal vez tratando de que crucen conmigo, porque ahora entiendo, esto no termina, nunca termina, es un ciclo, y yo ahora soy parte de él, para siempre.